Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver un problema de examen de admisión en el curso de geometría con respecto a la Universidad del Callao. El problema nos dice que en la figura adjunta AM es igual a MC y también es igual a CB. ¿Cuál es el valor de X? En este caso, nuestro X viene a ser el que está acá, X. Para ello, aquí el tema es congruencia de triángulos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a partir de lo siguiente. Vamos a usar los datos que aquí nos dice que es 45 grados, o sea, un ángulo notable, y vamos a tratar de ubicar este ángulo notable en un triángulo rectángulo. Y vamos a partir de lo siguiente. Vamos a dibujar la figura. Dibujamos el triángulo. Aquí está, aquí y aquí. Tenemos esto que es BM, BM, esto ya está. Ya, ahora vamos a colocar lo siguiente. En el triángulo nos dice que AM es igual a MC. Y esto también es igual a CB. Entonces, como tenemos aquí lados que son iguales, vamos a formar un triángulo notable y vamos a aplicar congruencia. Vamos a buscar triángulos de tal manera que sean congruentes. Para ello, vamos a basar en lo siguiente. La figura es así. La vamos a colocar así y así. Ya. No es el problema que AM es igual a MC, o sea, esto es igual a esto, igual a BC. Listo, ya está. Son iguales. Listo. Acá vamos a colocar lo siguiente. Esto es A, esto es B, esto es C y el acá es M, o sea, M es punto medio. Lo que tenemos que hacer es prolongar BM, prolongamos BM y aquí desde el vértice A trazamos la altura. Aquí va a ser 90 grados. Aquí lo vamos a llamar punto Q como referencia, punto Q. Y aquí, como vemos nosotros, un triángulo isósceles, me conviene a mí trazar la altura, ya que la altura divide al lado opuesto dos partes iguales. La altura es bisectriz y también viene a ser mediatriz. Trazamos la altura, ahí está, listo. Entonces, acá, al momento de trazar la altura, esto sería A, esto sería A. Y como el triángulo AQM y el triángulo CM, y aquí lo vamos a llamar P, CMP, ambos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque comparten el mismo ángulo opuesto, ¿sí? Opuesto por los vértices, es el mismo ángulo, el mismo lado, el mismo ángulo que es, en este caso, 90 grados. Por lo que aquí sería el caso de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, bueno, aquí también sería ángulo, ¿no? Lado, ángulo, ángulo. O sea, lado, ángulo, ángulo sería el caso de ala. Entonces, por aquí tenemos lo siguiente. El triángulo, rectángulo, el triángulo, rectángulo,
AQM es congruente con el triángulo rectángulo CPM. Como aquí es 45 grados, y también sabemos que por congruencia eso de acá también medía, ya que este ángulo es igual a este ángulo. Este cateto que veo por acá es 3A, pero como está dentro de un triángulo cuyo ángulo es 45 grados, este lado AQ también mide 3A. 3A. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos nosotros un triángulo notable, cuyos catetos están en la proporción de 1 a 3. ¿En qué triángulo rectángulo sus catetos están en la proporción de 1 a 3? Pues el ángulo de 37 medios. Este ángulo mide 37 medios. Pero si este ángulo mide 37 medios, quiere decir que aquí mide 37 medios también, porque son congruentes. Y como la altura de la mediatriz, bisectriz también, estos ángulos son iguales. Quiere decir que este ángulo también mide 37 medios. En el problema nos pide el valor de x, o sea, x sería igual a 37 medios más 37 medios. Esto que sería igual a 37 grados. Entonces, hemos resuelto un problema de examen de admisión, una con respecto al curso de geometría. Ahora vamos a resolver otro problema también de examen de admisión, una con respecto al curso de geometría. En la figura AM cuadrado más BN cuadrado es igual, bueno, es igual a 63 y N más M cuadrado es igual a 145. Listo, ya está. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Acá, los triángulo, rectángulo, ahí está. La gráfica sería de la siguiente manera. Colocamos esto por acá. Por acá. Aquí es 90 grados. Y acá también es otro 90 grados. Lo vamos a colocar así. 90 grados. Y por acá hay otro más. También sería por acá 90 grados. Listo, ya está. Bien, aquí es nuestro A, nuestro B y nuestro C. Este punto es M y este puntito es N. Bien, vamos a lo siguiente. Al AMBN le vamos a dar un valor, ¿sí? AM lo vamos a llamar A, BN lo vamos a llamar B. MB lo vamos a llamar N y por acá NC es igual a M. Listo, ya está. Entonces, por dato tenemos lo siguiente. Dato. O por condición del problema. Nos dice que A cuadrado A cuadrado más BN más B cuadrado es igual a 63. Y también nos dice que N cuadrado más M cuadrado es igual a 145.
Bien, entonces, notamos, por ejemplo, que si sumamos nosotros, vamos a tener algo muy conocido. Sumamos y sumamos. A cuadrado más n cuadrado nos daría AB al cuadrado, más B cuadrado más M cuadrado nos daría a nosotros BC al cuadrado. Bien, la suma de 63 más 145 nos saldría 208. 208. Listo, ya está. Entonces, hemos obtenido que AB cuadrado más BC cuadrado es igual a 208. Pero, por teorema de Pitágoras, acá, teorema de Pitágoras, por teorema de Pitágoras, sabemos nosotros que AB cuadrado más BC cuadrado es justo lo que nos pide nuestro X elevado al cuadrado, que sería igual a 208. Bien, ahora, si X al cuadrado es igual a 208, hay que recordar que 208 lo podemos colocar como 13 por 16. 13 por 16. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando le sacamos raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 13 por 16. La raíz cuadrada se distribuye y X sería igual a 4 por la raíz de 13. Entonces, X, que es justo lo que nos pide, nos sale 4 raíz de 13. Clave, la letra B. Entonces, este es un problema de examen de admisión Callao, ¿sí? Y el tema aquí, el tema es con respecto a relaciones métricas. Entonces, es un problema de relaciones métricas que ha venido en examen de admisión Callao con respecto al curso de geometría. No olvides compartir nuestro contenido en tus redes sociales y dejarnos un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.